para grabarlo. No, vieron, porque Google se tiene que atajar de todos los lados. Sí. Bueno, em, vamos a trabajar un poquito ya iniciando lo que sería la unidad 3 y empezar a ver algunas cuestiones más relacionadas con el territorio, con el espacio turístico. Sabemos que esto digamos, es una introducción al turismo, eh, pero está bueno empezar a incorporar algunas nociones relacionadas a, bueno, cómo se trabaja en el espacio, ¿sí? Qué características tiene el mismo, discutir o por lo menos pensar si algunas de esas formas de analizar y pensar el espacio son las adecuadas o ya están un poquito fuera de moda, o sí, de moda o que ya requieren repensarse, ¿sí? Si se plantea de una forma. Es así que vamos a trabajar con algunos textos, ¿sí? Que yo ahora les voy a estar, digamos, habilitando también ¿cómo se dice? En el campus, la unidad 3. Había ahí alguno quizás lo vio, había una tarea en su momento que decía eh, ficha de relevamiento mi manzana. Ese por ahora eh, lo voy a poner todavía no lo voy a habilitar en estos días porque justamente quisiera trabajar algunos conceptos previos a esto, ¿sí? Hablar hoy en día también de relevamiento, estando puertas adentro, es complicado, ¿sí? Em, y no queremos caer muchas veces en esto que es una práctica muy habitual dentro del análisis del territorio turístico, que es basarnos exclusivamente en lo que otros hayan escrito sobre nuestra zona o prestarle atención solamente a los atractivos o al patrimonio que ya está consolidado, ¿sí? O que alguien dijo, esto merece la pena ser visto o esto merece la pena ser eh, conocido y desarrollado turísticamente, y esto no, ¿sí? Entonces, estamos justamente en un territorio nosotros eh, ligado a varias cuestiones, ¿sí? Sociales, culturales y sobre todo económicas, ¿sí? Si nos pensamos desde Universidad Nacional de San Martín, una universidad del conurbano, eh, una localidad o un partido, ¿sí? El de General San Martín, bastante amplio, con bastantes diferencias entre sus localidades, ¿sí? Vamos a ver de Villa Lynch a Villa Ballester, hay un gran abanico de diferencias, ¿sí? Eh, de una localidad netamente industrial, obviamente en bastante decadencia, a una zona residencial de alto poder adquisitivo, ¿sí? Pero todo dentro del mismo partido, de General San Martín, o los bordes ya del partido en José León Suárez, parte del SEAMSE, eh, lugares que limitan ahí con el partido de 3 de febrero y como Loma Hermosa y zonas o límites que se hacen a veces muy difusos. Ustedes conocerán a veces ustedes o alguno de ustedes que viva por la zona también conoce más esas partes. Y bueno, áreas también
en los alrededores, ¿sí? Del partido de San Martín, como les decía, 3 de febrero, Vicente López, sí, podríamos pensar algunos de ustedes que vienen ya de algunas localidades del AMBA, también del Gran Buenos Aires, más del oeste, quizás de Morón, de Aedo, Merlo, Moreno, ¿sí? Me acuerdo que la primera clase yo algo había preguntado de esto. Entonces tenemos un círculo bastante interesante para trabajar y que muchas veces cuando nos dicen, bueno, vamos a hacer algo de turismo y, y estamos estudiándolo en una universidad así del conurbano y a veces resulta medio raro, ¿no? O a muchos les hace un tanto de ruido. Dice, pero ¿qué hay de turístico en San Martín? ¿O qué hay de turístico en Moreno, en 3 de febrero? Están pensando básicamente en los atractivos fuertemente consolidados. Pero digo, esto también es es un fenómeno que también se puede aparecer en zonas como dentro de la capital federal, ¿sí? Yo creo que esto también lo hablé en un momento, pero decir, bueno, a ver, Villa Soldati, Villa Lugano, eh, Villa Riachuelo, ¿sí? Todo lo que es la Comuna 8. eh, Hay gente dentro de la propia capital que dice, ah, pero eso es provincia, ¿sí? El barrio Piedrabuena es provincia. O gente que también Matadero lo asocia más casi a la provincia y se acuerda de ese lugar, no sé, en las fechas patrias para ir a comprar locro a la feria de Mataderos. Eh, ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, em, ¿qué es Capital Federal en términos turísticos? Y se pueden fijar en cualquier mapa que se ofrezca así turísticamente en un centro de información turística o en alguna revista de Buenos Aires Turismo, ¿sí? Mismo en los sitios de Buenos Aires, buenos, web.tour.ar, eh, todos los circuitos que se van a estar ofreciendo, circuitos autoguiados o como quieran ponerle, eh, por lo general están orientados en toda la parte norte de la ciudad, ¿sí? ¿Qué sería? Recoleta, Palermo, Retiro, parte de Retiro además, parte del centro, San Nicolás, Puerto Madero sobre todo, ¿sí? San Telmo, que también generó un proceso bastante interesante en términos de geografía para como que fue expulsando a sus pobladores originales y le dio paso a la especulación inmobiliaria, ¿sí? Eh, Barracas mismo, Barracas una zona bastante eh, en decadencia industrial y después se fue reconvirtiendo y ahora comprar un departamento, alquilar un departamento en la avenida Montes de Oca es algo casi inaccesible, ¿sí? Cuando, no sé, 15 años atrás tenías que pedirle permiso a las ratas y a todo el resto y nadie que hubiese querido estar en un departamento de esos. Y ahora es una zona top. Pero ¿qué hizo que eso se transformara en lo que es actualmente? Bueno, en gran parte la especulación inmobiliaria, ¿sí? La búsqueda constante de nuevos lugares para desarrollar
arquitectónicamente, industrialmente, ¿sí? Y mucha especulación. Mismo ustedes lo verán en torres que se construyen más en la zona de la localidad de General San Martín, ahí en donde está más nuestra universidad, ¿sí? Entonces, toda esta especie de introducción para repensar, bueno, cómo es esto que nos va llevando a eh, generar un territorio turístico, a pensar un barrio, una localidad, o a veces, no sé, un circuito que abarque 2, 3 manzanas, pensarlo turísticamente, ¿sí? Entonces, lo primero es correrse de este plano donde exclusivamente van a estar, digamos, eh, en- pensándose que el turismo es para los turistas que vienen del extranjero. Ese es como el primer mito que deberíamos destrozar, ¿sí? Deberíamos, cuando alguien nos diga, no, pero ¿qué turista va a querer ver esto acá en San Martín? ¿O qué turista va a querer ver esto acá en Caseros, en Palomar, lo que sea? Eh, Ahí lo tenemos que frenar y le tenemos que decir otro tipo de turista, ¿sí? También nosotros tenemos que pensar desde el principio en los residentes, ¿sí? Y piénsenlo sobre todo con lo que se viene, ¿sí? Donde quizás se empieza a abrir y podemos, las próximas semanas ya nos dicen, bueno, pueden caminar 500 metros, bueno, pueden salir a trotar hasta 1 kilómetro o 10 cuadras de su casa, pero siempre en lo aledaño, bueno, pero no pueden cruzar tal borde, tal frontera, tal límite. Va a estar raro, ¿no? Eso, pero nos va a poner en juego justamente esto, es decir, bueno, yo siempre iba a comer una pizza a tal lugar, pero que estaba, no sé, a 20 minutos en auto, o me tenía que tomar tal cosa. Bueno, quizá va a ser el momento de empezar a conocer gastronomía local, ¿sí? Restaurantes más de la propia zona. Quizás vamos a tener que preguntarnos qué museos existen en nuestros recorridos habituales, ¿sí? ¿Quién vivió en tal casa? ¿Sí? ¿Quién estuvo acá? Bueno, pero todo eso, ¿no?, que ahora estamos planteando también eh, resultaba un poco extraño hace, digamos, 20, 30 años atrás, con el auge más de una planificación física, ¿sí?, del espacio, que es lo que va a traer el texto de Bouchon. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Eh, Bien, sí, gracias. ¿El texto de quién, profe? Pregunta Carolina. El texto de Roberto Bouchon. Lo voy a escribir acá. Este lo van a tener, como les decía, ahora les estoy habilitando la unidad 3 para mostrárselas y dice tipología del espacio, texto Bouchon. ¿Qué quieren que le diga? Este texto para mí ya está bastante fuera de tiempo, ¿sí? Em, para mí ya tenemos que salirnos de esta lógica que planteaba el autor. Pero sin embargo, sigue siendo una buena forma de encarar el relevamiento y una buena forma de ver cómo se piensa
el espacio turístico. Primero un poquito de historia de esto, de Roberto Bullón, que algo pudo verse también en alguno de los textos, sobre todo en el de Capa Negra, ¿sí? Cuando se piensa esta intromisión o esta llegada de desarrolladores, de planificadores, eh, en términos de turismo que venían desde afuera, desde España, desde Francia principalmente, y estamos pensándonos más o menos hacia fines de la década de los 60, inicio de los 70, aparece fuertemente un grupo de docentes, ¿sí? De arquitectos, economistas, ¿sí? Todos ligados a una facultad en especial, específicamente, que era la Facultad de Arquitectura y Diseño Urbano, la FADU. Entonces, la facultad, junto con la Dirección Nacional de Turismo de esa época, lo que hoy sería nuestra Secretaría de Turismo, arman un convenio y empiezan a planificar el territorio, a planificar el espacio turístico, ¿sí? Y dentro de ese equipo de planes y proyectos, resalta la figura esta que les escribí ahí y que tienen en el texto, la de Roberto Bullón. Roberto Bullón habrá fallecido hace 5 o 6 años, ya era un señor muy mayor, ahora que falleció tenía 90 y pico, ¿sí? Pero fíjense, desde los 70 que estuvo ahí liderando la planificación de muchos lugares en Argentina sobre todo en la zona del norte y en el resto de América Latina, ¿sí? Podríamos mencionar también la planificación turística de Cancún, ¿sí? Mucho de la lógica que surgió de este grupo se vio después replicada. Entonces no es que era un autor cualquiera, ¿sí? Bullón también mucho impacto generó en la zona de Neuquén, ¿sí? Toda la parte del Comahue. Y a ver, sigue habiendo bastantes discípulos con su línea. El otro también que les podría mencionar de esa época es Antonio Torrejón. Antonio Torrejón, creo que falleció, sí, a fines del año pasado o a principios de este, ya ahora no me acuerdo. Eh, pero también Antonio Torrejón llegó a ser subsecretario de Turismo durante la dictadura. Claro que no se lo asocia mucho con eso, ¿sí? Se lo asocia más bien con el desarrollo del turismo en la Patagonia, en la zona de la comarca andina del Paralelo 42, fue todo como una elaboración de este profesor, pero lo que tiene Torrejón es que no, a ver, no escribió tanto, ¿sí? Lo que hizo fue más ligado a la gestión. Entonces, ahí tenemos el texto de Bullón, ¿sí? Que les mencionaba, y una presentación también van a tener eh, en el campus, que es la que vamos a ir viendo ahora y tratar de trabajarla. ¿Preguntas o dudas hasta acá? Mm. Bueno, si no me contestan, yo sigo. Gracias, Carolina. Eh, bien, 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 bien. Acá. Bien, introducción al turismo. Vamos por acá. Teoría del espacio turístico. Roberto Bullón.
ver si se ve. Sí, se ve bien. Bien, buenísimo. Porque si a veces pongo presentación así que se vea toda la pantalla, después se me cuelga y no sigue. Les decía entonces, este grupo de planes y proyectos liderado en sí con Bullón a la cabeza, es una de las usinas de pensamiento y de reflexión sobre el espacio del espacio turístico. Ellos van a usar mucho esta categoría, la de espacio. Quizás ahora en la clase decíamos espacio, territorio, lugar, y pareciera que es todo lo mismo. No quiero tampoco a confundirlos o trabajar con tantos conceptos, pero acá netamente vamos a estar pensando en el espacio turístico. Si nosotros dijéramos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el espacio y el territorio? Bueno, es que en el territorio se dan las luchas de poder, en el territorio están las comunidades, están las culturas, están las personas preguntándose si esto es apropiado o no, si esto sirve o si no, si esto le va a convenir a tal o no le va a convenir a tal, ¿sí? Pero pareciera que cuando trabajamos el espacio, exclusivamente estamos como por encima de todo, ¿sí? Tomamos un mapa y decimos, bueno, a ver, acá podríamos pasar por tal cosa, por tal lado, acá deberíamos abrir una nueva ruta que se una con esta y con la otra. Entonces, por eso es que a Bullón lo ponemos con esto, ¿no? Con la planificación física, ¿sí? La planificación que, digamos, busca establecer cuáles serían los resultados más óptimos en determinadas zonas o áreas para el desarrollo del turismo, pero que no va a ir tan a fondo y va a decir, ¿y esto a las personas, cómo las va a afectar? Y esto a las comunidades que residían acá, ¿cómo les va a cambiar la vida? ¿Sí? Eso, digamos que es la principal crítica que le podríamos hacer a este tipo de planificación, a una planificación que solamente se fija en el espacio y que no va a pisar y a hablar y a diagnosticar qué es lo que pasa con las personas que lo habitan, ¿sí? Eh, Fíjense que dice, una de sus finalidades es el ordenamiento de las acciones del hombre sobre el territorio. Acá estamos pensando bien en términos de ordenamiento y urbanismo, ¿sí? Bueno, ¿qué es más óptimo? Bueno, que pase por acá tal ruta. ¿Por qué es más óptimo así? Y porque esto va a generar menor, digamos, congestionamiento de tráfico en tal época, y quizás uno dice, che, pero tendríamos que pasar por arriba de este barrio con esta autopista. Bueno, hagámoslo, ¿sí? No importa. Esa gente se va a reacomodar. Le vamos a dar un dinero y le vamos a comprar la casa a un precio que nunca jamás lo hubiesen podido vender y eh, ya está, se van a mudar. Fíjense todo lo que es la autopista que atraviesa de este a oeste la capital federal, ¿sí? La autopista de Lepiane, 25 de mayo, eh, por dónde pasa y por dónde y qué había antes ahí abajo. El ejemplo más cruel, ¿sí? Y esto es todo también en la Argentina, producto de un intendente, hoy le diríamos un jefe de gobierno, que fue Cacciatore, eh, que básicamente buscaba esto, el higienismo urbano. A ver, vamos a ver qué zonas se pueden conectar, qué zonas no, qué zonas quedan al margen. Y el ejemplo más cruel, les decía, es el centro clandestino que funcionó en lo que hoy sería la avenida Paseo Colón y justo abajo de la autopista 25 de Mayo, ¿sí? El Atlético. Eh,
Eso en sí era el club atlético y funcionó pocos meses durante la dictadura y después arriba le hicieron la autopista. Y gracias al trabajo de muchos arqueólogos urbanos, muchos grupos de eh, sobrevivientes, grupos de memoria, se empezó a rescatar toda esa historia, se empezó a hurgar en esos cimientos. Y si uno pasa por ahí, por Paseo Colón, ¿sí? No sé si alguien lo conoce, va a encontrar esta especie de escalinata que se fue armando de tanto excavar y realizar distintas prospecciones. No, Abril pregunta si es lo que sería la ETSESMA. La ESMA es otro centro clandestino que también hoy funciona como museo de la memoria, pero este que te digo, el Atlético, es un lugar que ahora, digamos, no existe más. ¿Sí? Lo que queda es la visita a donde estaba asentado. Y fíjense que digo, le pasaron por arriba con una autopista diciendo, listo, acá esto funcionó como un centro clandestino, nadie va a preguntar nada, pasamos con la autopista por arriba y listo, ya está. Nadie se va a preocupar por lo que pasaba en esa zona. Y la verdad que sí, la verdad que se sigue trabajando. Es más, hace poco hubo una disputa bastante fuerte porque iba a pasar un ramal de un Metrobús y también iba a afectar justo ese trabajo. Entonces, bueno, siempre, pero fíjense, acá volvemos a esto de pensar cómo se, se ve el espacio y qué es lo que sucede realmente en, en los cimientos de ese espacio, ¿sí? Dónde ocurren los hechos de la sociedad, de la cultura. Entonces, para la planificación física es más simple decir, por acá tiene que pasar la autopista. Otro hecho también así, de esa misma época, es toda la zona que quedaría muy cerca de lo que hoy es el Shopping Dot. Esa avenida que ahí es Donado, eh, ahora tiene como una especie de bulevar en el medio y llegaría casi hasta Álvarez Thomas. Estamos hablando más o menos de los bordes de entre Saavedra y Villa Urquiza. eh, sí, más o menos por ahí, entre Villa Urquiza y Saavedra, Coglan. Vieron que es toda una parte que no se entiende bien qué barrio es cada uno. Eso también, hasta hace poco eran todas casas tomadas, porque por ahí se había comprado todo ese loteo para pasar una autopista que también iba a ir y conectar con que sería la Panamericana, el acceso norte. Pero después ese proyecto quedó inconcluso, los terrenos se fueron tomando, ¿sí? La gente los fue ocupando. Hoy la autopista esa ya está totalmente fuera de algún plan de infraestructura y lo que se hizo ahora es reconvertirla al lugar así de polo gastronómico. Alguno quizás fue, hay algunos bares por la calle Donado, creo que hay uno muy famoso, muy del estilo así de jóvenes, que es de Gallo Negro, y una serie de edificios nuevos que hasta hace 10 años eran casas tomadas, ¿sí? Pero bueno, ahí entonces vamos a ir viendo cómo es la planificación del espacio, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con eh, una vuelta en el territorio, una calle que va por un lado, una calle que se corta, una vía que pasa por el medio, un túnel que se abre, un paso peatonal para las vías del tren o una barrera, un edificio, uno debería ir a decirse, bueno, che, a ver, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue este loteo? ¿Qué, eh, vieron que mismo en muchas localidades
de San Martín, eh, no sé, por ejemplo, Ballester, San Andrés, es de un lado de la vía o del otro, ¿sí? Y la localidad es la misma. Y los túneles que se abren con una y con otra idea son, bueno, a ver qué va a pasar ahora que... Y estamos hablando a veces de la misma localidad, pero ya es una forma totalmente diferente de relaciones, ¿sí? Em, los métodos que a veces buscan la planificación física ponen todavía en mayor manifiesto las diferencias que existen en el territorio, ¿sí? Y entonces vas por un lado y tenés, por una vereda tenés luces y de la otra vereda no. Entonces, sí, ¿y qué pasa acá del otro lado? ¿Por qué no hay luces? Y porque eso ya depende de otro municipio, ¿sí? Y esta calle es la que divide. Eh, o problemas más serios, ¿sí? Cuando alguien, eh, eh, no sé, se comete un crimen justo en una intersección de tales calles y de, ah, no, pero esto depende de tal comisaría, ah, no, porque es de tal municipio, ah, no, porque, y ya está, o queda en la nada, ¿sí? Digo, esas son las partes más difusas y ahí ya empezaríamos a hablar del territorio, ¿sí? Es un tema sumamente interesante y que da para largo. Em, bueno, algunas de los usos, ¿sí? Acá van viendo la planificación del espacio natural, la planificación del espacio urbano, esto es lo que ya les mencionaba, del equipo planes y proyectos, de cómo esto se, digamos, se materializa en lo que se conoció como el Centro Interamericano de Capacitación Turística, ¿sí? Del SICATUR, que dependía a su vez de este otro organismo, ¿sí? La Organización de los Estados Americanos, con sede en Washington. Entonces, ahí también otra pista, ¿no? Desde dónde se estaba planificando el desarrollo del turismo. Eh, Estas son algunas de las nociones que va a presentar Boullon, ¿sí? De las características del espacio físico, ¿no? Diciendo que el espacio en realidad no existe, no lo podemos tocar, palpar, no es algo tangible, como sí podríamos decir del territorio, ¿sí? Eh, y va a decir, bueno, lo podemos medir o encontrar en el espacio plano, en las tres dimensiones y en el espacio-tiempo, ¿sí? Cuando ya empezamos a incorporarle a todos estos distancias y dimensiones, le agregamos la variable tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda una persona en recorrer esto? ¿Sí? ¿Cuánto tardaría en auto? ¿Cuánto tardaría en un tren? ¿Sí? Ahí empezamos a pensar cómo va a ser la planificación. ¿Sí? Y en turismo, sobre todo, es algo bastante crucial. No puedo decirle, bueno, sí, vamos a hacer un circuito y vamos a estar acá caminando 3 días, porque era más fácil así, porque no podíamos alquilar un bus ni nada. Entonces vamos a tener que caminar. ¿Cuánto, señor? Y unos 50 kilómetros. No, me parece que hay que pensarlo de otra manera. O a veces un circuito que uno dice, no, sí, es algo simple, son, no sé, 800 metros y lo vamos a hacer en micro. Y vos decís, bueno, pero no es más difícil ir parando con ese micro, ir generando, quizás en un lugar es mano, pero en otro es contramano el camino. Todas esas cosas empiezan a entrar en nuestras ecuaciones, ¿sí? Cuando queremos empezar a planificar un movimiento, un desarrollo de alguna zona. Bueno, clases del espacio.
estos pueblos más tranquilos, ¿sí? Nosotros vamos a estar casi siempre trabajando en el espacio cultural, ¿sí? Eh, y en este también, en el natural adaptado, ¿sí? Y en el artificial. Estos otros espacios no, o sea, existen como para conceptualizar los anteriores, pero el espacio natural virgen, áreas sin vestigios de la acción del hombre. Esta siempre puede ser una pregunta, ¿no? ¿Qué área existe en el mundo que sea totalmente virgen y que no haya sido modificada o cambiada por el hombre? ¿Sí? Es para pensar, quizás, no sé, la Antártida, quizás algún otro punto de la, del Himalaya, algún desierto, ¿sí? De algún lugar en el Polo Norte, no sé, pero de nuevo, no requiere tanta atención por nuestra parte. Obviamente hay muchos que van a estar diciendo, este es un territorio virgen, pero podríamos cambiarlo haciendo esto. Si lo pensamos desde nuestro lado del turismo, hay territorios vírgenes de llegada de turistas, ¿sí? Pero no son naturales. Quizá podríamos decir, sí, este barrio donde yo vivo, la verdad que no llegan los turistas y podríamos hacer algo. Bueno, podríamos entonces también trabajar eso. ¿Mm? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, ¿se entiende? Bien, buenísimo. Vamos a hacer un poquito más rápido. Esto era lo que les decía. Bueno, y ahora sí, nos metemos más en lo que es el espacio turístico. ¿Sí? Acá un concepto que es clave para nuestra materia de introducción, pero también para que ustedes los va a acompañar durante el resto de la carrera, ¿sí? Pensar en el atractivo turístico más la planta, más la infraestructura turística, dan como resultado el espacio turístico. Atractivo ya lo vamos a poder definir, ya vamos a tener, y ustedes de hecho tienen materias de geografía también que van, que la verdad que es, tenemos que ponerlo en discusión de nuevo, ¿quién es el que genera que un lugar, que un punto sea un atractivo o no? Eso es lo que vamos a ir preguntándonos, pero existe, ¿sí? La planta o el equipamiento referiría a todo lo relacionado con hotelería, restaurantes, todo lo que veíamos las semanas pasadas con las empresas turísticas, ¿sí? Diciendo, bueno, miren, esto tiene estas características, se maneja de tal forma, ¿sí? Y la infraestructura turística o las infraestructuras es cómo se llega hasta ese equipamiento, ¿sí? Si yo tengo un aeropuerto, si yo tengo rutas, si yo tengo la posibilidad de ir cargando combustible en ese camino, ¿sí? Muchas veces se mezclan estas dos. Dicen, no, em, ¿por qué no este lugar no se desarrolla turísticamente? No, porque le falta infraestructura. Y a veces lo que quieren decir es que le falta equipamiento, ¿sí? Porque un hotel no es una infraestructura. Grábenselo ahí en la cabeza, la diferencia entre equipamiento e infraestructura. Bueno, acá después, ¿qué más va a decir? Solo excepcionalmente se tocan unos con los otros, por lo tanto el espacio es discontinuo, las regiones turísticas no existen. Y necesitamos este método empírico para determinar el espacio turístico. Es decir, cuando dice que los atractivos
cuando dice que solo excepcionalmente se tocan uno con otro, quiere decir, bueno, que estos espacios turísticos y dentro de esos espacios, todos los atractivos turísticos, pocas veces están uno al lado del otro. O no podemos salir de un espacio turístico y ya inmediatamente meternos en otro. ¿Sí? Existen como algunos vacíos. Y bueno, nuestra carrera, en nuestra profesión, lo que queremos lograr generar es ese paso entre uno y el otro que sea lo más ameno posible, ¿sí? Yo te puedo decir, sí, mirá, hay un lugar bárbaro acá en La Rioja, Laguna Brava. A 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar tenés este sitio, hay un avión que se estrelló, está esta fauna, buenísimo, quiero ir. Bueno, está bien, pero salimos, no sé, de Chilecito y son 8 horas manejando. Pueden ser 8 horas que yo les vaya hablando todo el recorrido diciendo, acá vas a ver esto. La verdad que no, y también que se pueden encontrar cosas, se pueden, pero a veces ya los vamos a abrumar la cabeza, ¿sí? Eh, entonces, eso es lo que acá el autor está diciendo, bueno, que estos espacios turísticos, quizás una ciudad como Chilecito y un sitio como Laguna Brava, no se tocan y en ese rumbo, en ese camino, bueno, ahí vamos viendo qué le podemos ofrecer. Em, ¿Qué más? Y acá ya vamos bien a lo que el autor Bullón va a eh, reconocer como tipología del espacio turístico. Él da estas 10 tipologías, estos 10 tipos de espacios turísticos que según su estudio, según su trabajo como planificador, pudo identificar. ¿Sí? Acá les ponía un modelo, un diagrama de cómo es el análisis de la planificación turística siguiendo este modelo, ¿sí? Y lo primero es este punto que dice análisis del entorno físico, ¿sí? ¿Qué se quiere hacer? ¿Qué actividades se pueden llevar a cabo? Y desarrollo la solución técnica, ¿sí? Con eso nos está diciendo, bueno, esto lo vamos a hacer de esta manera. Acá vamos a poner los hoteles. Acá van a ir las rutas, ¿sí? Sé que estos temas te dirán, uy, pero esto lo vemos en introducción al turismo, quizá después lo tenemos que ver en planificación, son introductorios, ¿sí? Y es para de nuevo pensar cuando uno empieza a reconocer un destino turístico, poder reconocer en él puntos de un centro turístico, de saber si está en un aspecto más consolidado, ¿sí? Si tiene potencialidad para convertirse. Entonces siempre vamos a estar, y esto creo que es lo interesante de esta metodología, más allá de algunas cuestiones negativas que le podemos encontrar, lo que tenemos es la posibilidad de ir viendo, bueno, cómo se desarrolla un lugar, qué características tiene. Lo podríamos, digamos, relacionar o buscar alguna similitud con otro tipo de eh, sitio turístico, de otra zona turística. Si encontramos alguna similitud, eh, ¿nos sirve tomar el caso de aquel que le fue bien y aplicarlo a lo nuestro? A veces sí, y otras veces no. Este también es uno de los errores en los que cae este tipo de planificación.
Decir, no, mira, este lugar tiene las mismas dimensiones, las mismas características que tal otro donde ya estuvimos planificando. Vamos a hacerle lo mismo. ¿Sí? Valentín, esto está en la unidad 3. Dice tipología del espacio turístico, eh, tipología del espacio, texto de Bullón. Y, por ejemplo, en Tilcara hay un sitio, un prestador que hace caravana de llamas. Se llama así el producto que ofrece. ¿Sí? ¿Qué es? Bueno, junto a un grupito de turistas, 4 o 5 turistas, el señor tiene 4, 5, 6 llamas en su propiedad, prepara una o prepara dos. Las llamas no son animales de deporte, ¿sí? No son animales que se pueda cabalgar, pero sí son animales que se pueden utilizar como carga, para carga. Entonces, lo que él hace es prepararle algunas cositas, lleva algunos implementos, lo lleva a caminar a los turistas con las llamas atrás. Entonces le va contando toda la historia, el porqué de las llamas, la importancia de los camélidos en el norte, las leyendas incas, todo. Y cuando termina en un lugar o en un cerrito, no es una excursión muy larga, saca las cosas que tiene en la llama, prepara un mantelito y arma una picadita con quesito de cabra, todos productos ahí regionales. Entonces, la verdad que como experiencia es un golazo, ¿sí? Ahora, eh, uno lo ve y dice, uy, esto de las llamas está buenísimo, voy a proponérselo a todos los lugares cerca de la quebrada y a todos los lugares de Jujuy. Y no es lo mismo, no se puede, porque en otros lugares la llama no sobreviviría si no tiene el pasto y en otros lugares usan caballos en vez de llamas porque los caballos le pueden dar directamente el alimento así y ya está. Pero muchas veces viene en la cabeza de los planificadores, ah, no, mira, vos tenés que hacer como esto, que hacen caravana de llama. Entonces, lo que sucede es que todos después tienen el mismo producto y nada se diferencia, ¿sí? Esta es una de las dificultades que puede tener el tema ahí de pensar que porque tiene las mismas características o guarda algunas similitudes con otro, podemos aplicar las mismas recetas. En el turismo no hay recetas mágicas, no hay cosas que yo diga, esto lo aplicás y siempre te va a salir bien. No, lo aplicaste una vez, te salió bien, lo aplicaste de la misma manera en otro lugar y te salió para atrás, ¿sí? Te salió cualquier cosa. Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo. Zona turística es la unidad mayor, requiere 10 atractivos turísticos mínimo. Entonces acá él va diciendo, bueno, acá yo tengo 10, acá ya tengo más de 10, acá tengo 2 sueltitos. Bueno, entonces esos no van a formar parte de la zona turística. Vean que se mató, ¿no? Diseñando estos diagramas. El área turística es las partes en las que se divide la zona. ¿Sí? Teníamos la zona de al menos 10 atractivos turísticos. Yo puedo ir en esa zona delimitando distintas áreas. Lo que voy a necesitar es esto que ahí va a mencionar de centros turísticos. ¿Sí? Los centros turísticos eh, los clasifica así, a su vez con distintas tipologías de distribución, de estadía, de escala, de excursión. Entonces nosotros podemos ir pensando cómo van a aparecer, cómo se van a dar, qué características debería tener. En general, cuando uno piensa en un centro turístico y dice, bueno, tal ciudad, bueno, casi siempre las ciudades van a ser centros turísticos, ¿sí? Pero hay algunas que son casos como más puntuales, ¿sí?
un centro turístico de distribución estaría pensándose en, bueno, un lugar donde llega un turista, pero rápidamente puede ir a varios lugares, ¿sí? Y vuelve, ¿sí? El turista llega, por eso le digo Buenos Aires, y se me voy a una excursión al Tigre, vuelvo. Me voy a una excursión a San Antonio de Areco, vuelvo. Me voy a una excursión un poquito o varios días más, me voy a Mar del Plata, vuelvo, ¿sí? Pero el centro fue ahí Buenos Aires. Pero Buenos Aires también puede tomarse como un destino de escala, ¿sí? Alguien que viene y quiere hacer un viaje en avión de Ushuaia a Iguazú, va a tener que pasar por Aeroparque, ¿sí? En el centro mismo hay un montón de esas cosas. Sí, sí, sí. Después centros turísticos de estadía serían básicamente los lugares donde uno va a realizar una actividad y continuamente se está moviendo, pero va y realiza la misma actividad, ¿sí? Si yo estoy eh, en una localidad balnearia, ¿sí? En el Partido de la Costa, yo voy a estar asentado, ya sea en Santa Teresita, en Mar de Ajón, lo que sea, pero siempre voy a estar ahí. Y el recorrido va a ser básicamente la playa, ¿sí? No voy a innovar mucho más. Esto es para pensar, ¿sí? De nuevo, desde como si tomáramos un helicóptero o si viéramos el mapa bien desde arriba y diciendo, bueno, acá lo que tenemos que poner es un centro de distribución. Acá esta localidad funcionaría mejor como escala, ¿sí? Fíjense que en la lógica que les estaba contando de la quebrada de Humahuaca, eh, muchas veces los atractivos de la quebrada se comercializan desde la localidad de Salta. No sé si conocían estos casos, pero es muy común desde Salta vender, por ejemplo, Salinas Grandes o Purmamarca de Salinas Grandes o eh, Tilcara, Humahuaca, tour de compras y volver a Salta. Estamos diciendo que estamos haciendo 300 kilómetros, 200 kilómetros, que además es eh, en altura, ¿sí? Pero ¿qué logra con eso Salta? Que toda su economía se siga manteniendo y que el turista a la noche vuelve y cena en la localidad y duerme en el hotel de Salta. ¿Y a Jujuy qué le quedó? Y la venta de artesanías, la compra de algún almuerzo, algunas empanadas. Entonces, contra eso es lo que está, digamos, eh, llevando adelante Jujuy para consolidarse como un destino turístico en sí mismo. Pero ahí también que necesita infraestructura turística. ¿Qué quiere decir? Necesita aeropuertos y necesita más vuelos. Si vos le pones un vuelo solo a Jujuy en el día y Salta tiene, no sé, 10 vuelos al día y la gente va a decir, bueno, puedo ir a las 7, a las 9, a las 10 de la mañana, a las 11, a las 3 de la tarde y a Jujuy, no, el vuelo a Jujuy ya está, se completó. Entonces la gente va a caer a Salta, va a esperar alojarse un día ahí, ¿m? Etcétera. ¿Sí? Esto es lo que uno tiene que analizar cuando ve eh, los espacios turísticos. Un centro turístico de excursión, por último, podría ser esto, una localidad que por la distancia al centro turístico principal, al turista, o al mismo, nosotros nos podemos pensar también como excursionistas, lo toma como una excursión y vuelve, ¿sí? Y esto es lo que también muchas localidades, por ejemplo, acá la UNSAM durante mucho tiempo estudió y trabajó el caso del turismo gastronómico en Tomás Jofré, una localidad cercana a Mercedes, ¿sí? Muy, muy cerquita ahí de Luján. Estaríamos hablando más o menos
60, 80 kilómetros de la capital federal. Entonces, obvio, la gente va, almuerza, termina de almorzar, se queda un rato ahí durmiendo la siesta, paseando un poco, tratando de bajar todo el vino que se tomó y los salamines que comió, y listo. Después se vuelve, no es que necesite eh, quedarse a dormir. Es más, si uno dice, bueno, me quedo a dormir y a la noche quizás todos los restaurantes estaban cerrados, ¿sí? Entonces funciona como un centro de excursión y algunos de estos destinos luchan o trabajan para salir de esa lógica y decir, bueno, por lo menos que los turistas se empiecen a quedar una noche, 2 noches. Es lo que está logrando San Antonio de Areco, ¿sí? De a poco, pero ya empieza a ser una zona que no es solamente para recorrer durante los fines de semana, ¿sí? Creo que había un compañero, no sé si hoy vino, que era de San Antonio de Areco. eh, Ahí está, Jeremías. Eh, que además muchos lo están vendiendo de esa manera, ¿no? De decir, bueno, vos conocés un San Antonio de Areco, el San Antonio de Areco, eh, que te pongo el gaucho ahí disfrazado en la plaza, donde sea, para que vos vengas a comer a mi parrilla y todo, pero te quedás a dormir a la noche, te quedás a cenar y todo, y ya ves otro San Antonio de Areco, o el San Antonio de Areco que transcurre también durante la semana, es distinto. Ahí vas a ver el gaucho más auténtico, si se quiere. Pero no sé, Jeremías, si vos querés comentar algo, pero en un momento, el gaucho nativo, ahí está. En un momento la Cámara de Comercio, así, había dicho, vamos a poner gauchos en todas las esquinas, o sea, gauchos, gente disfrazada de gaucho, para vender el producto, uno de los productos que más eh, se trabaja desde, sobre todo en los centros urbanos, desde Buenos Aires, la fiesta gaucha, es decir, venderle al turista el asado, algún show ahí de doma, claro, ahí dice, no hace falta poner gente disfrazada, claro, porque hay muchos. Y bueno, eso es lo que justamente llama la atención de estos destinos, pero el tema es cuando después eso se banaliza, ¿sí? Ya con tal de querer vender, 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 se, se destruye el estereotipo, o se toma como eso, nada más como un estereotipo. Eh, pero ven, cada localidad puede ser analizada con estas tipologías también. Entonces, bueno, esto como para explicárselos un cachito, porque no se entiende nada, si se los dejo así nomás, muestra, por ejemplo, un centro urbano en el centro y una serie de límites. Entonces, según el tipo de ruta de la que se trate o la conexión que existe, es el área de influencia. No es lo mismo que si del centro sale una autopista hacia el suroeste que un camino de montaña hacia el norte. Entonces, si yo tengo un camino de montaña, y bueno, voy a poder hacer, no sé, menos kilómetros, ¿sí? Esto es para pensar las zonas de excursión, ¿sí? Si yo tengo que hacer para ir a comer un súper asado ahí a Tomás Jofré, tengo que viajar 5 horas, bueno, quizás ahí sí digo, bueno, entonces voy, como el asado y me quedo a dormir. Si yo tuve que viajar 1 hora, hora y 20, vuelvo, no pasa nada. Si yo me pude conectar con un tren, también, ¿sí? Esto es lo que hace mucho España y otros lugares que tienen esos trenes de cercanía, entonces, y quiero conocer Toledo, sí, podés ir y volver en el día, sí, podés ir a tal lugar, podés ir hasta, no sé, hasta Sevilla en 4 horas y volverte, porque vas en un tren de alta velocidad. Nosotros podríamos hacerlo también, no sé, si alguien quisiera ir a ver un espectáculo a Mar del Plata, también. Ahora, que querés decir, bueno, estoy en Buenos Aires y quiero ver algo en Córdoba y ahí no, ya la distancia es otra. Eh, pero bueno, todo esto
Ahora volvamos a achicarlo y digamos, bueno, a ver, ¿dónde está mi casa? Acá. ¿Y cuántos metros voy a poder recorrer ahora una vez que se empiecen a abrir un poquito los permisos? 500 metros. Ok, voy a llegar hasta la panadería. Listo, esa va a ser mi excursión. ¿Sí? ¿Qué más puedo recorrer en ese radio de 500 metros? Tal cosa, tal otra. Puedo ver tal... me di cuenta que había un mural, me empecé a fijar que... eh, yo conocía a tal que vivía en este lugar. Le empecé con este ejercicio de nuestros antepasados, nuestros familiares y sus vacaciones. Empecé a ver que, bueno, ellos vivían en la zona, entonces me empezaron a contar historias, empecé a buscar a alguna persona que vivía ahí, empecé a preguntarle a mis viejos. Che, ¿qué funcionaba antes donde está ahora este edificio? Fíjense que acá lo que estamos haciendo es un juego de escalas, básicamente. Es decir, bueno, vamos a ver el mapa enorme y decir, uy, qué grande que es la Argentina y todos los lugares que se puede recorrer. Y ahora vamos a tener que achicar esa visión y decir, bueno, amplío acá la zona de mi casa, ¿sí? Entonces, el ejercicio que tenemos planteado para más adelante que ya no nos quedan tantas clases, es pensar en esto, ¿sí? Pensar en cómo voy a observar ahora mi barrio, mi zona más cercana. No hace falta todo el barrio, ¿sí? Quizás una porción, quizás un par de manzanas, pero ¿qué puedo encontrar yo ahí? ¿Qué marcas existen? Voy a trabajar sobre qué, como diríamos, capas, ¿sí? Yo tenía un profesor que decía, bueno, las escalas es la mayonesa del sándwich, y nadie le entendía nada, ¿no? Pero digo, como si fuera, bueno, a ver, ¿qué analizo primero? La capa de la arquitectura, la capa de personalidades, la capa de la memoria, la capa de eh, los parques, la capa de la infraestructura más consolidada, qué sé yo, escuelas, hospitales, trenes, estaciones, eh, la capa de los comercios, ¿sí? Empiezo a ver que hay varias cuestiones donde yo puedo ir eh, analizando. ¿Me van siguiendo con esto? Oye, esto es como para ir pensando dónde vamos a estar parados, ¿sí? Y ahí es donde vamos a pensar nuestro lugar, ¿sí? Nuestras manzanas más cercanas, y vamos a encontrar otras cosas, ¿sí? Gracias ahí a las que respondieron. Em, Esto es, por ejemplo, una foto de Cancún antes de desarrollo turístico, antes de la planificación física, ¿sí? Eh, Después busquen fotos de cómo está Cancún ahora. Otra tipología, la del complejo turístico, ¿sí? Les puse una foto de Cataratas del Iguazú, con el Sheraton ahí casi en primer plano. Ahí se me fue, perdón. Em, ¿Y complejo turístico a qué hace referencia esta tipología? Bueno, a un único atractivo, en este caso las cataratas, y toda la oferta y toda la infraestructura que responde a que se conozca este lugar, ¿sí? Y sobre todo una gran apuesta de la infraestructura como aeropuertos y otras cuestiones. La unidad turística es parecida, pero todavía no tiene tal magnitud. Entonces, quizás eh, de un solo atractivo se empieza a generar una oferta complementaria, ¿sí? Un solo atractivo no es suficiente. Si acá yo tengo una foto de unas termas, que estas son de Río Hondo, pero yo no puedo generar una,
oferta también complementaria, es decir, de restaurantes, de casino, de discoteca, de lo que sea para generar que ese turista se quede más días y ya está, quizás estuvo 2 días en las termas y se vuelve, ¿sí? Por eso Terma de Riondo es como un ejemplo máximo de cómo se puede, digamos, en temas de termalismo es lo más grande que existe en Latinoamérica, ¿sí? De todo el aparato ahí, el equipamiento turístico, todo lo que existe. Santiago del Estero uno diría, no, es una provincia que no tiene nada, pero con eso solo levanta mucha plata. El tema después es pensar, bueno, ¿para quién? ¿Sí? ¿Quiénes son los beneficiados? Y el otro ejemplo que está ahí es el del autódromo de eh, Potrero de los Funes en San Luis. Lo mismo, un lugar que no podía ser reconocido por un atractivo en principio, se genera esta oferta y a la vez se le empieza a agregar todas ofertas complementarias para que la gente se quede más días ahí. Entonces teníamos centros turísticos complejos, unidad turística, núcleos turísticos, que ahí, bueno, le puse este, es el lago Meliquina, dentro del Parque Nacional Lanín, un lugar súper interesante, pero que claro, todavía está un tanto perdido, está un tanto desconectado de otros centros turísticos más fuertes. Entonces, obviamente uno podría decir, bueno, vamos a hacer algo ahí, vamos a armar un hotel, vamos, pero después todo lo que tiene que pensar es, ¿y cómo, quiénes van a venir a laburar acá? ¿Quiénes van a... los proveedores llegan hasta acá? ¿Cuánto le voy a tener que cobrar? Me piden una milanesa a caballo y yo no tengo huevos o le tengo que cobrar una fortuna a este tipo porque los productos tienen estas características, ¿sí? Son, digamos, lo previo a consolidarse como un conjunto turístico, ¿sí? Al traspaso de la situación precaria de los núcleos, cuando se empiezan a sumarse infraestructura y equipamiento, surgen los conjuntos turísticos. ¿Sí? ¿Se entiende? El núcleo puede ser algo pequeño, algo todavía no muy conocido. Se le empieza a agregar infraestructura, equipamiento y todo, y pasa a esto, a conjunto. Y estos son los dos más interesantes, ¿sí? Creo también, que son los corredores turísticos, ¿sí? Eh, Acá, por ejemplo, les dejo unos amigos que están ahí, los pueden buscar en Nación Salvaje o los siguen en Instagram o donde sea, Javier y María Marisol. Acá están, cuando hicieron, hace 3 4 años, hicieron toda la Ruta 40 en bici. Y ahora su último proyecto es hacer todos los pasos fronterizos y de cordillera que existen entre Argentina y Chile. Son 43 pasos. Esto para pensar qué gran cantidad de oferta que tenemos nosotros como Argentina de corredores de traslado, ¿sí? La Ruta 40, siempre nos mencionan así, pero después vemos que, che, no hay tanta infraestructura acá al lado. O tengo tramos de 500 kilómetros donde no aparece nada, ¿sí? Eh, sí, Valentín, fíjate, después buscalos, además los dos son fotógrafos zarpados y sacan re lindas fotos, los lugares que muestran. Em, y, y después también hablando de esto, ¿no? De nuestro producto, que es la cordillera, que nosotros lo tomamos puntualmente con algunas cumbres, con algún lugar, no sé, en Bariloche, San Martín de los Andes, pero el Instagram es Nación Salvaje, sí. Eh,
Y, y bueno, esto de pensar los corredores turísticos de traslado, ¿sí? Está, es como pensar, bueno, a ver, tenemos rutas que son escénicas, que son atractivas, no sé, una ruta eh, que vaya bordeando X cantidad de balnearios. Bueno, puede ser un corredor turístico, una ruta que atraviesa un desierto. Podría ser también algo turístico. Una ruta que nada más vemos los autos pasar porque están yendo de un punto al otro y la gente ahí dice, bueno, pero acá si nosotros pusiéramos algún tipo de atención, alguna hostería, algún restaurante, algún parador, y eso, bueno, va generando todo un producto alrededor de, de las, de los corredores estos turísticos. ¿Mm? A veces si nosotros estamos yendo de un punto A al B y nos dicen, bueno, acá hay una ruta que son 10 kilómetros para ver un punto que podría ser interesante. Y quizás nosotros decimos, uy, pero yo me tengo que desviar 10 kilómetros y después volver a hacer esos 10 kilómetros solo para ver eso. Eh, Quizás la pensás y le decís, no, si encima ese camino es de ripio o está en mal estado, no lo haces. Ahora, si es atractivo uno, ¿sí? Que queríamos ver, estaba a 10 kilómetros, pero a la vez yo puedo retomar la misma ruta por la que venía en forma paralela y después tengo un poquito menos de kilómetros y quizás ahí sí voy a verlo. ¿Sí? Hay casos que son así. Y lo otro que muestra ahí el texto es los corredores turísticos de estadía, donde van a ver que hay, acá el autor va a decir, bueno, una playa, un litoral, lo más apropiado para hacer ahí, voy a tratar de aumentar un poquito, es, ¿sí? Si yo tengo la playa en todo este punto, dice, lo mejor va a ser armar toda una carretera que vaya bordeando ahí la playa y poner todos los atractivos al costado de ella, no ir mucho para el interior. ¿Mm? Así que esta también resultó ser una forma de planificación durante mucho tiempo. ¿Sí? Vemos muchas localidades balnearias en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que tienen esta misma lógica, ¿sí? Que llegan hasta la ruta, que sería la ruta 11, ¿sí? O la ruta 11, y después de la ruta 11 para el oeste y no hay nada, ¿sí? Eh, digamos que estas ya son eh, modalidades de planificación que ya llegaron a su límite. Bien, no los quiero ya matar tanto, me parece que no paré de hablar un solo segundo, pero em, otra de las cosas que van a encontrar en el campus, ¿sí? Dice modelo ficha Cicatur y las tienen pegadas también ahí en el mismo PowerPoint. Este es el estilo que se usaba para identificar los distintos atractivos y generar o darles una cierta, un cierto rango, ¿sí? Si valía la pena o no valía la pena. Es medio duro y por eso es que ya cada vez estamos más dejando este tipo de relevamiento y pasando a otros más subjetivos, si se quieren, ¿sí? Porque esto era, se pensaban como, no, esto es lo más objetivo que existe, pero en realidad también tenía subjetividades, ¿sí? Que era, bueno, básicamente, según cómo nos enseñaban a hacer un relevamiento, decíamos, ah, este lugar sirve, ah, este lugar no.
a este lugar le interesa a la gente, a este lugar no le interesa a nadie, ¿sí? Entonces, eran fichas donde uno iba cargando todos los datos y después decía, bueno, a ver el atractivo, ¿es de montaña? Sí. Ah, bueno, pero ¿qué montaña es? Es una meseta. Ah, bueno, listo, lo pongo acá. ¿Vale la pena llegar hasta este punto? Sí, no. Después armaba otra listita y decía, bueno, ¿este atractivo qué es? Es una costa. Ah, bueno. ¿Y qué características tiene? Es una playa. Bien. Y, y así con todo. Y después, cuando ya iba identificando el atractivo, decía, bueno, ¿y esto es algo potencial o es activo? ¿Tiene agua potable? ¿Tiene cloaca, diríamos nosotros? ¿Tiene energía eléctrica? ¿Cómo se llega? ¿Sí? ¿Hay señalización? ¿Cuánto es la distancia? Esta es una ficha tomada de un ejemplo de Chile. Entonces dice, distancia desde Santiago. ¿Sí? Nosotros podríamos decir distancia desde Buenos Aires, distancia desde la capital de provincia. Bueno, es un tipo, está en un área protegida y así, ¿no? Con cada cosa. Eh, y este es otro modelo de ficha. A ver si se ve. Sí. Em, donde se analiza la atractividad, la aptitud y la accesibilidad. ¿Sí? Entonces, ahí le tenemos que ir poniendo puntaje: 10, 5 o 0. ¿Sí? Entonces, ese número total podía darnos 70 sobre 70, 70 sobre 70, y la accesibilidad se valorizaba en 60 puntos. Entonces, un total era 200. Bueno, quizás este atractivo era de 50 sobre 200. Y bueno, no es tan prioritario como podría ser otro, ¿sí? Esto yo se los doy como para que tengan las herramientas, ¿sí? Vamos a pensar ahora, y era lo que les estaba planteando hace un ratito, desde nuestros propios barrios, desde nuestros propios recorridos, vamos a ver que a veces no vamos a poder hacer este mismo eh, ejercicio de relevamiento, ¿sí? Porque esto pareciera que está únicamente planteado a atractivos ya consolidados. Pero vamos a pensar otra forma, ¿sí? Y un poco la tarea ahora en estos días, yo diría que el viernes podríamos ya también hacer quizás eh, una cuestión así de una horita o algo, así ya les pasamos bien digamos, las consignas de este trabajo para, para ir, pero que vayan pensando, bueno, en la zona donde yo vivo, ¿qué conozco? ¿Qué recuerdos tengo? Empiezo a agarrar el Google Maps, empiezo a hacer una ampliación ahí sobre mi casa. Y cerca, ¿qué había? A tantas cuadras, ¿qué había? ¿Sí? Hay cosas que puedo buscar información en la web sin necesidad de ir directamente hasta ese punto. Bueno, mejor, ¿sí? Podríamos ir recopilando esa información. ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Mm? Bueno, Nahuel, gracias. Eh, por eso ahora, ¿y ahora qué? Ahora tenemos que realizar un inventario turístico, por eso lo ponía entre comillas, de nuestra manzana. Este era un poco la primera parte del ejercicio, pero vayamos un poquito más y pensemos, bueno, de nuevo, busco en Google Maps, ubico ahí la manzana donde estoy yo. ¿Qué empiezo a ver cerca? ¿Qué me acuerdo yo? ¿Puedo dibujarlo en un papel? Esto, yo no quiero que nada más bajen el, el mapa, lo impriman y listo, sino que a mí me gustaría que ese mapa lo intervengan ustedes y van a ver cómo ese mapa se transforma en un territorio, porque puedo empezar a ver, bueno, no sé,
mismo podríamos decir, bueno, hago el mapeo de mi recorrido a la estación de tren, a la parada del bondi, o alguno dice, no, yo quiero recorrer o mapear mi viaje a la facultad. Quizás vive cerca o quizás dice, quiero hacer una partecita de ese viaje a la facultad, ¿sí? Lo que yo me acuerdo, ¿sí? Por estos lugares es donde voy recorriendo. Quiero hacer, no sé, el viaje, el mapeo del recorrido que hago cuando voy a buscar a mis hijos al colegio, si alguno tuviera hijos, o el que yo hago cuando voy a sacarle la vuelta al perro, que hago digo, los caminos que se abren con esto son enormes, ¿sí? Y es empezar a salir de la lógica de, no, esto no es turístico porque no está pensado para el turista extranjero. Van a ver que vamos a abrir una caja de Pandora, ¿sí? Porque van a empezar a salir un montón de cuestiones. Y me parece que ahí lo interesante es esto, empezar a laburar desde otro lado. Digo, ustedes van a ser justamente los profesionales que todos se tienen que reinventar, ¿sí? En esta pandemia. Ustedes van a ser los que tienen que agarrar ahora la, las corrientes más certeras o más inclusivas de nuestra actividad, porque todos quieren volver a la normalidad, ¿sí? Y el turismo, ¿qué era la normalidad? Y algo que dice Sofía, cerca de mi casa no hay nada interesante, solamente una casa de la Todos los cultura. alumnos dicen lo mismo. Sí, ya le vamos a encontrar la vuelta y quédate Sí. tranquila, podemos hacer un poquito de alguna zona un poquito más amplia, ¿sí? Pero les decía, ¿cuál era la normalidad en el turismo? La normalidad era que ya casi todos estos lugares de turismo urbano masivo estaban por colapsar, ¿sí? Entonces, termina el coronavirus, termina la pandemia, se abren todas las fronteras, etcétera, tardarán unos meses más, menos, y volvemos a eso o nos reinventamos también. Creo que ahí hay gran parte del laburo que nos toca ahora, ¿sí? Pero vayan pensándolo ahora y el campo de golf de Macri. Eh, bueno, lo podemos mapear, ¿sí? El mapa de los que les fue un poco mejor que a otros, porque quizás está bueno decir, bueno, y al lado de ese campo de golf, ¿qué otras cosas hay? Eh, todo, viven todos los ricos, ¿no? A veces eso se ve mucho en Barrio barrios privado. privados, sí. Eh, Justamente entre los barrios privados, ¿hay fecha de entrega para este TP? No, todavía no. O sea, va a ser el TP con el que nos vamos a ir guiando para terminar ya la cursada, que hoy hablábamos con Natalia y quedan, voy a salir de la presentación. Eh, Hoy hablábamos con Natalia y nos quedan 4 o 5 semanas, si no es mucho. No queremos que esto sea un trámite, ¿sí? No queremos que esto sea, bueno, sí, listo, terminé, puse 3 boludeces y ya está. No, queremos que vayan pensando el territorio, queremos que vayan, como les digo, eh, pensando, identificando atractivos, pensando en distintas capas, ¿sí? Les vamos a dar algunas pistas sobre lo que podría ser, ¿no? Ya les decía, una capa de arquitectura, una capa de la memoria, ¿sí? Una capa, cuando digo la capa de la memoria es, bueno, acá funcionó tal casa donde vivió tal personalidad, o funcionó, como les mencionaba antes, un centro clandestino, o funcionó una fábrica, ¿sí? En 3 de febrero se está impulsando un poco eso, sí, sí, como la Casa del Tanguito, sí, todo el circuito del rock. Sí, el año pasado vino un grupo de Villa Lynch
y decían, no, Villa Lynch no hay nada. Y de repente se pusieron a recorrer y decir, bueno, y acá pasaba, estaba esta fábrica, y después le preguntamos a esta mujer, y obviamente cuando uno pregunta así, es en Ciudad Jardín era lo Ah, del circuito Ciro del rock. y demás. Bueno, pero ven, y la Ciudad Jardín, no sé si alguna es de allá, eh, tomar la experiencia de cómo se construyó esa ciudad, es una ciudad planificada, también llama mucho la atención. Y eso podría ser una eh, cuestión a interesar a residentes de las localidades aledañas, ¿sí? Hace unos años nosotros hubiésemos dicho, o muchos guías de turismo que estaban acostumbrados, no sé, a recibir al turista que bajaba del crucero y llevarlo, no sé, a caminar por Caminito, Puerto Madero, y nosotros le decíamos, bueno, ¿sabes qué? También podrías comentarles sobre lo que hablábamos hace un rato, sobre la ETSESMA, podrías llevarlos a este centro, podrías llevarlos a este centro cultural, podrías mostrarle tal cosa. Y el guía de turismo nos decía, nada, eso son giladas, los turistas no van a pagar para eso y bla, bla, bla. Y ahora, olvídense, eh, Abril dice, bueno, vive, solamente hay casas. Bueno, vamos a pensar, Bueno, quizá podemos pensar cómo fue la historia de la urbanización de eso. O podrías pensar en esto de cómo es un tramo de tu ruta hacia la universidad, ¿sí? Recién alguien mencionaba también lo del Museo de Rosas, ¿sí? En San Andrés. Ah, no, el de Abril misma decía, yo antes vivía en San Andrés, cerca del Museo de Juan Manuel de Rosas. Bueno, quizás podrías hacer un mapeo de esa zona. ¿Por qué Rosas vivió ahí? ¿Sí? ¿Qué había? ¿Qué fue lo que se sucedió? Entonces, hay que ir empezando a analizar las diferentes capas. Esto, ya le digo y le decimos con Natalia, pensamos también que se podría llegar a hacer de a grupos, pero no a grupos muy grandes, quizás de a dos, tres personas que compartan una misma localidad, ¿sí? Si quieren, podemos abrir un foro para esto y decir, bueno, yo voy a trabajar tal zona, yo voy a trabajar tal otra, entonces otra persona, otro compañero o compañera se puede sumar, ¿sí? Pero no queremos que sea un trámite meramente, ¿sí? No queremos que digan, no, sí, acá está el listado de atractivos, porque eso ya está, ya cumplió su ciclo y ya no aguanta más, ¿sí? Ese tipo de turismo, de enumerar atractivos. Tenemos que ir un poquito más allá, empezar a encontrar otras cosas. Quizás el Museo de Rosas es la excusa para que yo te muestre esta otra. O quizás eh, el circuito del rock en Ciudad Jardín es la excusa para que yo te muestre cómo es la planificación y cómo es el proceso de urbanización que se va dando. En el trabajo, dice Jeremías, sí se va a hacer, vamos describiendo, no, ustedes van a ir armando un mapa y en el mismo mapa pueden ir anotando las cosas, pueden usar referencias, podemos usar, el mapa es a mano, se puede hacer a mano, se puede hacer también con herramientas de Google Maps que uno puede, después le voy a mandar un link de un grupo que hizo hace unos años. eh, a ver si se los puedo mandar ahora, no sé, que hizo hace unos años un mapa de Ballester y utilizó la herramienta de Google Maps, pero fue, digamos, utilizando distintas capas y hizo la edición arriba de esto. A ver si lo puedo compartir. Em, lo comparto acá en el chat, no sé si se va a poder abrir.
¿Te fijas, Nati? A ver si lo A podés ver. abrir. Pero también abril se puede hacer así a mano y utilizando, digamos, la escala que vos prefieras, ¿sí? Sí, Es genial. más lindo hacerlo a mapa. ¿Lo pudiste abrir, Natalia? Sí, sí, sí. Genial. El Bueno, circuito que esa es una armaron. forma también en que van usando distintas capas, por ejemplo, instituciones, museos, iglesias. Ballester dice, bueno, estación, puente, túnel, gastronomía. Esto es como la simbología. Después sí, Jeremías, uno debería ir, digamos, armando, pero eso lo podemos también dejar como un pendiente para cuando sigamos avanzando un poquito más en otra materia o algo, pero es decir, bueno, ¿y qué le mostraríamos? ¿Sí? Tampoco es que ustedes van a ser guías de turismo, pero sí pensar, bueno, ¿y cómo lo recorreríamos esto? ¿Lo haríamos solamente a pie? ¿Podría hacerse en bici? Tendríamos que pensar un circuito hoy nada más usando el Street View y mostrándole las cosas desde la virtualidad. Digo, se puede llegar a plantear también eso, ¿eh? Pero por ahora, hoy la idea era presentarles un poco las ideas de la tipología del espacio, estas primeras nociones de relevamiento y ahora empezar a imaginarnos cómo sería un recorrido por nuestra zona más cercana, así, qué podríamos mostrar, con qué distintas capas nos podríamos encontrar. Vayan pensando en eso. Por ahora no muchas consignas. Vamos a abrir el foro por si alguno quiere hacerlo con algún compañero. Ya le digo, dos, tres personas, no mucho más. No, no podemos hacer un grupo de 9. Las comisiones son de Natalia, 15 más o menos. quiero agregar algo en relación a lo que dijo una compañera, que por eso contestamos, casi todos los alumnos piensan lo mismo de su cuadra, de su manzana, de su barrio y demás, y casi siempre desconocen cuestiones muy, muy básicas. Me acuerdo que en algunas clases, cuando ustedes dicen, no, digo ustedes, grupos anteriores, ¿no? No hay nada, no hay nada en mi vereda, en mi cuadra, en mi manzana. Y de repente nosotros preguntábamos cosas como, bueno, ¿cuántos árboles hay en tu vereda? ¿Hay rampas en las esquinas? Y no podían contestar esa pregunta, con lo cual esto también es como para trabajar esto de agudizar, ¿no? Empezar a ver incluso eso que parece obvio, pero esas respuestas no las podían no nos podían contestar esto, digo, ¿cuántos árboles hay sobre tu vereda? Ni siquiera en la manzana. Hay, no hay, bueno, y ahí un poco uno va ejercitando algunas cosas que son muy elementales, pero que por ahí los ayudan hasta a pensar y ver un poquito más allá de lo que se ve. Digo, obvio, no todos vivimos a la vuelta de donde vive Perón, digo, la realidad es esta. Hay lugares que, digamos, no tienen un atractivo muy natural y muy evidente, pero hay que construir cosas, pero para construir primero hay que poder ver. Exacto. Esto que dice Natalia de poder ver, de poder pensar, les voy a subir un manual de mapeo, ¿sí? Que hizo un colectivo cultural, político muy interesante que se llama Iconoclasistas. Eh, y van a ver distintas formas de activar esto del territorio. Léanlo, es algo, un material muy cortito, ahora ya mismo se los estoy subiendo al campus. Eh, Así empiezan a ver también desde otro ángulo. Eh, Se los puedo mostrar acá ahora brevemente, así lo tienen ahí a mano. A ver. ¿Con quién estás hablando? Estoy en una clase. No, está acá mi
nene preguntándome. Sí, ahí en Areco, Perdón. Jeremías, tenés un montón de trabajo para... ¿Yo puedo hacer un mapa del trayecto de mi casa hasta la facu? Sí, Carla, sí, se puede. A ver, quiero mostrar Se puede abarcar más de la un manzana, sí. temita. ¿Dónde está? Acá. ¿Cuáles son? ¿Estas son las de Sí, chocolate o las no, otras? son otras. Ah, Este manual es el que les digo, chicos, el manual de mapeo colectivo. Bueno, le dije que eran pocas páginas y eran 80 y pico. ¡Ja! Pero básicamente son las primeras, eh, el punto uno y el punto 2, ¿sí? Y, y después el punto 5 que tiene como una parte ahí más relacionada con diferentes formas de pensar el mapeo. Esto no, vayan leyéndolo, pero lo vemos también el martes próximo. Martes próximo pensábamos dar una parte de impactos así, pero eh, mejor que sigamos avanzando un poquito más en esto. Así vamos teniendo más herramientas. ¿Sí? No los quiero atosigar ahora, que algunos quizás están esperando para ir a comer. ¿Cómo va a ser la entrega? Vamos a exponerlo oral. Mirá, Nahuel, eso tocás, diste en el clavo. Todavía lo estamos definiendo ahí con Natalia. Si es que vamos a pedirles que armen un videíto o podemos plantear alguna clase así tipo esta de Google Meet o Zoom para que ustedes vayan exponiendo. Eh, pero quizás lo más fácil sea un video donde ustedes pueden editarlo, pueden ir poniendo también las imágenes que quieran, pueden ir subiendo el mapa. Pueden poner el mapa de fondo y ir hablando, eso le vamos a enganchar la vuelta. No tiene que ser Sueño algo de ser excesivamente youtuber. largo. El sueño También de puede ser ser un youtuber va a ser PowerPoint, sí, realidad, sí. chicos. Van a poder hacer un Bien, video. gente, vayan, por eso digo, ahora que les empezó a picar a esta idea o esto de, bueno, a mí me gustaría hablar de tal cosa o a mí me gustaría pensar en esto, vayan, vayan anotando estas ideas que le van viniendo a la mente, a ver qué podrían hacer, qué podrían, empiecen también a preguntarle a sus familiares, a la gente más cercana, a ver, gente de la zona qué existía ahí, qué se podía conocer, ¿sí? Y ya le vamos a ir dando también los, digamos, las consignas un poquito más detalladas, ¿sí? No, no desesperen, ¿sí? ¿Entendió? Más o menos. Eh, bueno, gracias, Paula. Ok, buenísimo. Listo, entonces, chicos, vamos a cortar por hoy. Eh, ya voy a subir en un ratito la presentación, se la subo también a YouTube, así tienen este tema. Y, y queda también para los chicos que hoy no se pudieron conectar. Bueno, Nati, no sé, ¿algo más vos? No, no, no. Yo, a ver un momento, ahí No, alguien no en el se te chat escucha que muy bien. puso, parece Eh, un poco difícil. No, no, van a ver que no es tan complejo. yo Todo los al escucho, principio ustedes, pero el resto. parece abrumador, pero luego cuando, en la medida que tengan las consignas y vayan viendo la resolución, incluso Abril si dice, pueden parece un poco trabajar. difícil, sí. Sí, Abril, vos no te preocupes, lo vamos a sacar. Vas a ver que va a ser un ejercicio interesante y te va a dar Sí, les va a muchas gustar. ideas para lo que se viene, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, gracias por estar. El viernes sí vamos a hacer un ratito para ir explicando más consignas sobre esto. Ahora les mandamos también mail. Tengo un montón de cosas para subirle. Eh,
Bien. Gente, nos vemos. Cuídense. Chau. Nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias. Gracias.